de SIM. Hoy vamos a hablar de infecciones endógenas. Las infecciones endógenas, en esta oportunidad vamos a hablar de dos entidades importantes que son muy frecuentes al momento de la consulta, que son la vaginosis bacteriana y la candidiasis. Vaginosis bacteriana es una infección del tracto genital inferior más frecuente. Se estima que representa entre un 20 y un 30% de las infecciones del tracto genital inferior. Se la define como un desequilibrio cual y cuantitativo del contenido bacteriano vaginal, lo que conduce a un desplazamiento de los lactobacilos e incremento del pH o descenso del pH, ¿sí? Generalmente lo que hacemos, recordemos que el pH de la vagina es ácido y cuando lo pasamos a alcalino, se hace más propenso el sobrecrecimiento de parte de la flora habitual, donde podemos tener patologías que las que vamos a pasar a enumerar, ¿sí? Es decir, microorganismos de la microbiota que son frecuentes, como tanto la cándida, como a determinadas bacterias, como el estrepto del grupo B. Cuando tenemos un medio que lo hace favorable, el sobrecrecimiento puede dar una determinada sintomatología y o patología. Lo que decimos que cuando hablamos de la flora GAM, hablamos de Gardnerella vaginalis, los anaerobios, los mobilincus y micoplasma. Recordemos que son todos parte de la microbiota habitual en vagina, ¿sí? Generalmente, ¿qué va a ser la paciente que nos consulta frecuentemente? Va a ser una paciente en edad reproductiva porque tiene mucha dependencia hormonal. Generalmente hay un factor genético de los pacientes de raza negra, hay factores de riesgo como el tabaquismo, el uso de DIU, el abuso de duchas vaginales y determinadas prácticas sexuales nos condicionan y nos aumentan el riesgo. Recordar que la actividad de las parejas homosexuales lesbianas tienen menor riesgo a las otras ITS, pero tienen más factor de riesgo a las vaginosis. Y obviamente la terapia de reemplazo hormonal. ¿Cuáles son las implicancias clínicas y por qué nosotros tenemos que hablar de lo que es la vaginosis? ¿Sí? Porque, bueno, podemos tener trastornos obstétricos, podemos ser un factor predisponente para la enfermedad inflamatoria pélvica, podemos tener infecciones posoperatorias y generalmente también puede estar asociado a lesiones intraepiteliales cervicales. La vaginosis bacteriana clínicamente se puede presentar como un flujo maloliente asociado a prurito o disuria con un eritema y un ardor vulvar. El mal olor poscoital, y generalmente lo refiere la paciente como un olor a pescado, como que siente posterior a las menstruaciones o posteriores al coito, un olor característico. El diagnóstico lo dividimos según el nivel de atención. Nosotros hablamos de esto porque, bueno, tenemos varios niveles de atención, sabemos lo que es un nivel tipo A, un nivel tipo B y generalmente un lugar más específico donde se hacen estudios de investigación sería un nivel 3. En el nivel tipo A o nivel 1 es una sala de atención primaria donde obviamente la clínica, el examen ginecológico, el test de pH o la medición del pH vaginal nos puede condicionar y el test de amina también. Lo que nosotros siempre recordamos que es una prueba sencilla, es algo que se puede hacer en cualquier consultorio, pero bueno, generalmente uno lo hace mucho de manera empírica, ¿sí? Después también tenemos los criterios de Nett y Ansel, que son las características que tiene el flujo, el tipo de medición del pH, cómo nos da las pruebas de aminas, cómo es la presencia, obviamente por microscopía vemos la presencia de las células CLU, y luego de una tinción con gran de los extendidos vaginales, según las características morfológicas microscópicas, es como lo definimos en el score. Si vos tenemos un score de 7 a 10, decimos que es una vaginosis bacteriana. En el score de 4 a 6 es una microbiota intermedia, y en el score de 1 a 3 es una microbiota habitual. Esto generalmente es como lo definen los microbiólogos, ¿sí? A la hora de los cultivos. Acá tenemos una imagen de lo típico, ¿sí? De una tinción, donde vemos las células epiteliales con determinada reacción inflamatoria o no reacción inflamatoria y con las células CLU, ¿sí? Acá tenemos el flujo característico de la vaginosis. Acá tenemos de vuelta la célula CLU. Ahí vemos lo que es la reacción inflamatoria. Y una imagen de un cuello con un espéculo con el flujo característico.
¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento generalmente es con metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Podemos usar clindamicina en gel, 75%, en 5 aplicaciones, una vez por día. Crema vaginal al 2%, también de clindamicina, una vez por noche, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? La clindamicina vía oral, 300 miligramos cada 12 horas por 7 días, el tinidazol oral, 2 gramos por 3 días, y el tinidazol oral, 1 gramo por 5 días. Generalmente nosotros lo que tenemos que tratar de optimizar es que se cumpla el tratamiento y obviamente poder reestructurar lo que es el pH y la flora o microbiota habitual vaginal, ¿sí? Es muy importante recordar que no se le indica tratamiento a la pareja, ¿sí? Porque es una infección endógena, y las alternativas tienen que ver con la adherencia, ¿sí? Recordar siempre que uno cuando indica metronidazol tiene que tener cuidado con lo que es tomar bebidas alcohólicas, ¿sí? Porque pueden tener una interacción que puede dar dolor gastrointestinal o lo que llamamos el efecto disulfiram. Bueno, ahora vamos a hablar por esta otra entidad muy frecuente, ¿sí? Que es la candidiasis vulvovaginal. Se estima que el 75% de todas las mujeres desarrollarán en algún episodio de vulvocandidiasis en algún momento de su vida, y entre un 40 y un 50% van a representar un segundo episodio. Hasta un 5% de las mujeres pueden llegar a desarrollar una vulvocandidiasis recurrente. El 20% de las mujeres en edad reproductiva pueden estar colonizadas con alguna especie de cándida, y el 70% de las mujeres pueden estar asintomáticas y pueden estar colonizadas en el seguimiento de un año. ¿Por qué ponemos estas estadísticas? Es porque generalmente recordemos que la candidiasis está en lo que es a nivel gastrointestinal, está en nuestra vagina, coloniza, pero generalmente, como decimos siempre, si hay algún factor desencadenante, el sobrecrecimiento o el cambio de pH o algún cambio en el microambiente de la vagina, hace que ella crezca en demasía. Recordar siempre que vamos a tener factores que lo van a desencadenar, ¿sí? Existen 3 subpoblaciones de mujeres, ¿sí? Aquellas que nunca van a desarrollar una vulvovaginitis, aquellas con episodios aislados en determinado momento, o aquellas que hacen una vulvocandidiasis recurrente, que recordemos que por definición son 3 o 4 episodios en un año. Es una de las infecciones del tracto genital inferior más frecuentes en el tercer trimestre del embarazo, ¿sí? Entre un 10 y un 20% de las embarazadas presentan una vulvocandidiasis. La candidiasis vulvovaginal generalmente el organismo más frecuente es la Candida albicans. Es un microorganismo comensal dimórfico del tracto genital e intestinal. Puede aislarse hasta en un 20 o un 25% de las mujeres asintomáticas. El 85 al 90% de las vulvocandidiasis se deben a Candida albicans. El resto pueden ser gravata, pueden ser crucei, tropicalis y subtropicalis, que son los subtipos, ¿sí? ¿Cuáles son los factores que nos predisponen a hacer una vulvocandidiasis? Recordar siempre el embarazo, generalmente el tercer trimestre es uno de los más importantes, pero puede encontrarse en cualquiera de ellos. Los anticonceptivos hormonales pueden desencadenar vulvocandidiasis, porque la estrogenoterapia y la terapia de reemplazo también. Diabetes mellitus generalmente son los pacientes que hacen una vulvocandidiasis a repetición o una vulvocandidiasis recurrente. También es frecuente en un debut diabético, ¿sí? Generalmente los antimicrobianos de amplio espectro, ¿sí? Es decir, barren con la flora y hacen que Candida crezca, y entonces hace la presentación clínica. La inmunodepresión, HIV, la corticoterapia. Después también se recomienda o se reobserva, ¿sí? El tipo de vestimenta, las vestimentas ajustadas, la ropa interior con muchas fibras sintéticas. Después también se habla de los papeles sanitarios perfumados, las toallitas, ¿sí? Acá tenemos una fotito que es como típico. Generalmente la paciente cuando consulta a la guardia te comenta que tiene prurito, ardor, disuria, molestias pre y poscoitales, y que es una intensidad muy importante, y generalmente que ven, ¿sí? Como una secreción tipo leche cortada. Acá lo vemos en la microscopía, vemos acá los honguitos. Acá vemos especialmente cuando ponemos un espéculo, ¿sí? Y vemos la cándida.
Acá tenemos una bala no postitis, ¿sí? Candidiásica, en vulva, ¿sí? Acá tenemos una cándida del pliegue, ¿sí? Frecuente, recuerden siempre que están en zonas húmedas, como todos los hongos, y siempre pensar en otras patologías, ¿sí? La presencia de cándida albicans no se relaciona habitualmente con el parto pretérmino, recién nacido pretérmino, el ARPM o recién nacido de bajo peso. Sin embargo, algunos autores han aislado cándida albicans en el líquido amniótico en los pacientes con un parto pretérmino. Pero bueno, esos son trabajos que se dieron en algún momento, pero por eso es importante, ¿sí? Es una desencadenante y puede dar contracciones, ¿sí? El flujo. El tratamiento de una vulvocandidiasis no complicada es una vulvocandidiasis que se presenta en un episodio y uno generalmente puede dar un tratamiento. Siempre recordar que el fluconazol podemos dar un comprimido 150 miligramos en una monodosis o lo podemos repetir a los 7 días. También hay el ácido bórico en óvulos como un preparado magistral y si no también los óvulos de nistatina. Acá recordar que hay que separar a la embarazada de la no embarazada y según los trimestres de embarazo, ¿sí? Realmente el embarazo siempre está contraindicado el fluconazol y usamos todo lo que tiene que ver con nistatina y o tratamiento local. Después, acá lo vamos a repetir como para que se quede claro, si usamos el tratamiento local con clotrimazol y según la dosis es cuanto más largo va a ser el tratamiento, si cuanto menos dosis, más días, cuanto más dosis, menos días, ¿sí? Y es mejor la adherencia al tratamiento. En la vulvocandidiasis recurrente, generalmente tenemos en el primer episodio, que es recurrente, como dijimos, 3 o 4 episodios en un año, hay que hacer un tratamiento sintomático o control, ¿sí? Prolongado. Usamos el fluconazol de 150 miligramos vía oral, lo vas a repetir en una semana, y después usas de mantenimiento el cotrimazol, un óvulo local por semana, puedes usar el ketoconazol, 100 miligramos vía oral día, monitorizar siempre la hepatotoxicidad, ¿sí? Recordar eso, ¿sí? Porque el ketoconazol es hepatotóxico y si no podemos usar el fluconazol, 150 miligramos vía oral una vez por semana. Recordar que el tratamiento puede ser entre 6 y 12 meses. Acá vamos a hablar, que no lo pusimos al principio, del estrepto del grupo B o Agalactiae. Este microorganismo es parte de la flora habitual. Coloniza entre un 4 y un 25 de en las embarazadas, y la importancia radica en la transmisión hacia el feto, ¿sí? Y lo que siempre se caracteriza es que es esporádico, es decir, dependiendo del momento que podemos cultivarlo y en otros momentos no está. Entonces, generalmente la clínica es asintomática, generalmente tiene habita en un pH mayor de 5, las pruebas de aminas pueden ser negativas y generalmente se confirma con el cultivo. ¿Por qué la importancia del estrepto del grupo B? Es porque la no embarazada se trata solamente si tiene síntomas y la respuesta inflamatoria está aumentada, si no, no habría por qué. Generalmente a nadie le vas a mandar un cultivo y si viene el estrepto del grupo B y no está embarazada, nada, con óvulos calmamos, porque hoy está y mañana no. Generalmente podemos dar amoxicilina o ampicilina 500 miligramos cada 8 por 7 días o cefazolina 500 miligramos cada 6 por 7 días. En la embarazada se trata intraparto y en los recién nacidos que son positivos también se hace el tratamiento. ¿Cuál es el riesgo? Siempre recuerden que acá es donde tenemos la ley, ¿sí? Donde se realiza el cultivo a partir de la semana 35 y que dura un mes. ¿Por qué el riesgo? Es porque es el causante de la sepsis neonatal, ¿sí? Una vez que tenemos esta situación, la pesquisa de esto es ley. Gracias por su atención. Stop.